Hola, queridos espectadores. Una tormenta inesperada irrumpe de nuevo en la vida de Tubi, cuando su exesposo aparece de repente de rodillas, suplicando perdón, aunque detrás de sus palabras solo se esconde el egoísmo y la crueldad. El pasado doloroso vuelve a arrastrarla a un torbellino de miedo y angustia. Pero justo en el momento en que todo parece perdido, aparece Alan, un hombre cálido y firme. Con su protección y decisión, él le da a Tubi la fuerza para expulsar a ese hombre cruel de su vida. Sin embargo, ¿será este realmente el final? ¿Podrá Tubi liberarse de las sombras del pasado o el exmarido regresará con planes aún más peligrosos? ¿Y Alan tendrá la fuerza suficiente para ser el muro que proteja a la mujer que ama? Una historia llena de dulzura, pruebas y giros inesperados, que sin duda los mantendrá al borde de la emoción en cada minuto. No olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse lo que viene. Al atardecer, el callejón quedaba sumido en un resplandor rojizo. Tubi acababa de llegar frente a la puerta de madera de siempre, cuando se quedó paralizada. Una silueta alta y delgada estaba allí apoyada en un poste de luz. Cuando él giró el rostro, el corazón de ella se encogió como si alguien lo apretara con fuerza. Era él, su exmarido. Su mirada era fría y su voz ronca cargada de posesión. «Tubi, ¿hasta cuándo piensas seguir escapando de mí? Vuelve conmigo. Podemos empezar de nuevo». Las piernas de Tubi se frenaron en seco. Cada palabra era como un cuchillo clavándose en sus recuerdos. En su mente aparecieron las noches solitarias, los reproches, aquella mirada indiferente. Sus manos temblaban sin control, retrocediendo poco a poco. La respiración entrecortada, los ojos llenos de lágrimas. Él dio un paso más con un tono más duro. «Eres mía. Nunca vas a poder escapar». El corazón de Tubi se precipitó al vacío. Estaba a punto de derrumbarse cuando de repente una voz cálida y firme sonó detrás de ella. Ella ya no está sola. Alan apareció colocándose entre ella y ese pasado oscuro. Su mirada era tranquila, decidida, sin un atisbo de duda. No levantó la voz ni perdió la calma. Simplemente abrió los brazos para protegerla como un muro inquebrantable. El exmarido gruñó con rabia. «¿Y tú quién eres para meterte en lo nuestro?» Alan no respondió. Solo tomó con fuerza la mano temblorosa de Tubi. Por primera vez en años, ella sintió un calor real que borraba el miedo. Él inclinó un poco la cabeza y susurró lo justo para que solo ella lo oyera. «No tengas miedo. Estoy aquí». Aquellas palabras simples hicieron que el corazón de Tubi se desbordara. Las lágrimas brotaron, pero entre la bruma de su llanto apareció un destello de valentía. Respiró hondo, levantó la mirada hacia su exmarido y con voz temblorosa pero firme dijo: «Ya no te pertenezco. Te pido que salgas de mi vida». El silencio se volvió denso. El hombre quedó inmóvil unos segundos antes de marcharse furioso, perdiéndose en la oscuridad del callejón. Tubi ya no pudo sostenerse y se derrumbó sobre el hombro de Alan. Su cuerpo temblaba, los sollozos eran entrecortados, pero ya no había desesperanza. Había liberación. La cámara podría detenerse en la imagen de Alan, abrazándola con fuerza, con una tristeza profunda en los ojos, pero también con una fe silenciosa. Desde ese instante, la puerta del corazón de Tubi comenzaba a abrirse. Entre los brazos de Alan, las lágrimas ardientes de Tubi caían en silencio. Ella intentaba respirar, pero el pecho se le apretaba como si una mano invisible lo estrangulara. Cada sollozo que escapaba de su garganta frágil, Alan lo sentía, y su corazón se encogía junto al de ella. Tubi cerró con fuerza los ojos, pero cuanto más intentaba apartar los recuerdos, más regresaban como una riada imparable.
La casa oscura, la luz amarilla titilante, las paredes manchadas. El exmarido inmóvil en la mesa, un cigarrillo en la mano, los ojos helados. El estrépito de los platos quebrándose contra el suelo. La voz áspera dura como un látigo sobre el corazón. Inútil. En toda tu vida no serás capaz de hacer nada bien. Ella pequeña y encogida en la esquina con las manos cubriéndose la cabeza, el cuerpo temblando sin parar. Los labios apenas se movían, pero ni una sola palabra de respuesta se atrevía a salir. Las lágrimas corrían por su rostro demacrado, pesadas mezclándose con el silbido del viento en el porche. En aquella habitación, la opresión era tan intensa que incluso el tic-tac del reloj sonaba como cuchilladas en la piel. De pronto esa imagen se rompió como un espejo hecho añicos. En el callejón oscuro, la respiración entrecortada de Tuvi sonaba como sollozos en medio de la noche quieta. Alan apretó con firmeza sus hombros frágiles con unas manos fuertes pero llenas de ternura. Su voz resonó grave, cálida, como un juramento grabado en la penumbra. Ya no tienes que soportarlo sola. No dejaré que nadie te haga daño otra vez. Tuvi levantó la mirada. Sus ojos hinchados, enrojecidos por el llanto, temblaban buscando los de Alan. Y allí, en lo más profundo de su mirada, descubrió firmeza, descubrió una fe sólida que creía perdida para siempre. Una última lágrima rodó por su mejilla. Pero esta vez no era de miedo ni de desesperanza, era de alivio. Respiró hondo, sus hombros se estremecieron y su corazón latía con fuerza, como si quisiera romper las cadenas que la habían aprisionado tanto tiempo. Por primera vez en años se atrevió a pronunciar unas palabras que nunca pensó tener el valor de decir. Alguna vez creí que la felicidad era solo un sueño. Pero, contigo aquí, ya no me siento sola. Alan se quedó inmóvil. En ese instante, sus ojos se iluminaron con una emoción indescriptible. Esbozó una sonrisa suave, cálida, como una pequeña llama capaz de iluminar toda la oscuridad. No necesitaba decir nada más. Su sola presencia era la respuesta más clara. El mundo alrededor parecía detenerse. La asfixia del pasado se disipaba dando paso a una calma serena. El viento soplaba suavemente entre los tejados, la luna bañaba el callejón en un resplandor plateado. La cámara se alejaba lentamente, dejando la imagen de dos personas juntas, una que acababa de salir de la sombra del pasado y otra que había esperado pacientemente para sostenerla. Entre ellos la distancia invisible se desvanecía, y en el cielo la luna brillaba con fuerza, como testigo de un nuevo comienzo, donde el amor empezaba a germinar tras la tormenta. En la pequeña casa, la luz amarilla iluminaba el rostro marcado de Don Ba, el padre de Tuvi. Su mano endurecida sostenía con fuerza una taza de té, aunque temblaba dejando que el líquido se derramara sobre la mesa de madera gastada. Guardaba silencio mientras escuchaba a su hija, que entre sollozos le contaba el regreso del exmarido, sus ruegos insistentes, los recuerdos dolorosos que volvían como fantasmas que no la soltaban. Cada palabra de Tuvi era como una puñalada directa al corazón del padre. Su semblante sereno se encendió de golpe. Las arrugas se hicieron más profundas, y en sus ojos no había tristeza, sino una llama de ira. Golpeó con fuerza la mano sobre la mesa, rompiendo la taza en dos, y el estrépito retumbó en la pequeña casa. Ese desgraciado, ¿cómo se atrevió a hacer sufrir así a mi hija? Su voz era grave, quebrada por la rabia. Se levantó de golpe con las manos apretadas, las venas marcándose con furia. Sus pasos pesados resonaban sobre el suelo de baldosas como si en cualquier momento fuera a salir a buscar a ese hombre para ajustar cuentas. Tuvi, aterrada, corrió a sujetar el brazo de su padre, llorando desconsoladamente. «Papá, por favor, no. Todo ya pasó.
No quiero que por mi culpa te metas en más problemas. Pero los ojos envejecidos de él seguían ardiendo de enojo. Se giró hacia su hija con la voz ronca cargada de firmeza. ¿Sabes cuánto me arrepiento? Me arrepiento de no haberte protegido desde el principio, de haberte dejado caer en manos de ese hombre miserable, de haberte dejado soportar tanta humillación sola. No voy a perdonarlo jamás. En ese instante, el espectador ve a un padre que no solo sufre por su hija, sino que se culpa por los años en que fue incapaz de evitar su dolor. Sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no eran de debilidad. Eran las lágrimas de un hombre desgarrado por la ira y el amor. Alan, que había permanecido en silencio desde el inicio, finalmente dio un paso adelante y apoyó suavemente la mano sobre su hombro. Entiendo su dolor, señor, pero déjeme a mí. Yo seré quien proteja a Tuvi. No permitiré que nadie vuelva a lastimarla. La tensión en la habitación se suavizó. La llama de furia en los ojos de Don Ba empezó a calmarse, dando paso a una mirada llena de confianza. Se volvió hacia su hija, acariciándole el cabello con la mano temblorosa, y con voz entrecortada dijo: «Hija mía, de ahora en adelante tienes que ser feliz. No dejaré que nadie te lo quite». La cámara se detiene en la mirada del padre, unos ojos ancianos pero encendidos con determinación. La ira no desaparece del todo, pero queda envuelta en un único deseo: proteger a su hija con todas las fuerzas que aún le quedan.